Hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para nuestro tiempo de estudio de los Evangelios, en esta aventura que nos lleva a conocer a Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Cada vez estoy más convencido de que no hay nada más extraordinario que conocer a Jesús. No hay conocimiento más sublime. Todas las ciencias que podamos conocer asociadas a la vida humana, ciencias sociales, las ciencias médicas, la tecnología, todas las ciencias humanas, ninguna puede darnos lo que el conocimiento de Jesús nos da, que es la vida eterna. Pero además conocer a Jesús nos lleva a conectarnos con Él. Y esa conexión con Jesús es transformadora. Conectados con Cristo es como cambiamos, es como somos modelados nuevamente a la imagen y semejanza de Dios, para ser lo que realmente Dios anhela que seamos de este lado de la eternidad. Es cierto que tenemos una naturaleza caída, es cierto que somos imperfectos, pero no es menos cierto que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, Él no solo perdona nuestras vidas, sino que nos cambia, que nos transforma. Así que conocer a Jesús es todo. Es todo lo que realmente puede traer perdón, salvación, sanidad del corazón, del alma herida, transformar nuestra manera de pensar, de ver y de sentir. Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar si nos encontramos con Él. El Evangelio de Marcos, ese dinámico Evangelio de Marcos, nos presenta diferentes semblanzas de Jesús, siempre en movimiento, siempre actuando, siempre haciendo a favor de la humanidad. Veíamos acerca de cómo Él enfrentó las acusaciones de transgredir el día de reposo. Yo os dije que lo que Jesús enseña en relación con el día de reposo es que ese día fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita el día de reposo, no el día de reposo al hombre. Nosotros no debemos honrar el día de reposo, sino que debemos en el día de reposo honrar a Dios. Y como respuesta de ese acto de honrar a Dios, nosotros honrar la vida, honrar nuestra naturaleza humana, descansando física, mental y espiritualmente también. Porque el sábado debe ser un momento de descanso en cada una de las áreas de nuestra vida, para que podamos renovarnos. El descanso no significa ausencia de actividad, sino una actividad incluso diferente. Es pausar de una manera distinta, es estructurar los horarios de otra forma. El descanso no es ocio, el descanso siempre es, si es descanso, es restaurador. Y ese es el propósito del sábado, restaurarnos física, mental y espiritualmente. El capítulo 3 del Evangelio de Marcos continúa con estos relatos de actividades sabáticas de Jesús y cómo son enfrentadas esas actividades. Yo quiero decirte que hay dos maneras de guardar el día de reposo. Una, a la manera judía farisaica, donde nosotros estamos tremendamente preocupados por una serie de estipulaciones, probablemente algunas enseñadas desde el punto de vista de la denominación sabática a la que alguno puede pertenecer, preocupados por una serie de enseñanzas que se nos ha dado de qué debemos hacer y qué no debemos hacer durante las horas del sábado. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a la Escritura, no hay una cantidad de códigos que nos definen la actividad durante esas horas. Más bien se nos invita a una cesación del trabajo, como lo dice el propio mandamiento en Éxodo 20. Se nos invita también, como dice Éxodo 16, a una preparación, aún de las cosas que necesitamos para sustentar nuestra vida, a fin de poder dedicar ese día con mayor tranquilidad al descanso físico, mental y espiritual. Se nos invita a meditar en ese día, a considerarlo un día glorioso, un día especial, incluso venerar esas horas como una oportunidad de encuentro con Dios. Pero fuera de estas prescripciones, no hay un código de actividades que se pueden hacer o no se pueden hacer. Hay principios rectores en la observancia del sábado, pero cada uno debe estructurar la
relación con Dios en ese día de acuerdo a lo que ha comprendido a la luz de las palabras escrituras, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y nadie se puede poner como juez de otro. El capítulo 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Quiero que puedas percibir en este relato el gran dilema del legalismo y del fariseísmo. Los fariseos guardaban el sábado escrupulosamente. En torno al sábado eran una cantidad de preceptos protectores de la observancia sabática. Pero eso los había llevado a ser inmisericordios con los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Si la observancia del día de reposo nos lleva a no contemplar la misericordia con nuestro prójimo, a no reflejar el carácter de Dios ante los otros, de amor, bondad, compasión, misericordia, a no asistir al necesitado, estamos equivocados. Probablemente estamos observando este día como lo hacían los antiguos fariseos. Este día de encuentro con Dios no es un día para abandonar al prójimo. Este día de encuentro con Dios no es un día para abandonar a la familia. Este día de encuentro con Dios no es un día para aislarnos de la naturaleza. Este día de encuentro con Dios no es un día para desatender a nuestros hijos. Este día de encuentro con Dios no es un día para no encontrarnos con el que sufre, con el que llora, con el que tiene hambre, e incluso atender y suplir las necesidades de aquellas personas que precisan ser asistidas. Por eso es que nosotros creemos que aunque el sábado es el día de reposo y que esas horas son sagradas, la sacralidad de ese día no excluye nuestra responsabilidad ante la atención de personas que precisan determinados cuidados, como pueden ser los enfermos que están ingresados en hospitales, o las personas que en diferentes contextos necesitan ser alimentadas, necesitan ser arropadas y necesitan ser cuidadas. Las obras de misericordia no deben dejar de hacerse durante las horas del sábado. Por eso Jesús vio la dureza de corazón que tenían los fariseos, se entristeció al ver que ellos preferían perder una vida que salvarla durante las horas del sábado. Con sus actos sanadores en sábado, Jesús volvió a restaurar el sábado como un día de redención, como un día de liberación, como un día para encontrarnos con Dios y experimentar conectados a Dios la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Semanalmente, cuando aquellos que creemos en la observancia del sábado nos concentramos en comunicarnos con Dios, lo hacemos para recordar, para conmemorar que Dios es el creador de nuestras vidas y de todo lo que existe. Lo hacemos para recordar que Dios es el Redentor, que así como liberó al pueblo de Israel de Egipto, nos ha liberado a nosotros del Egipto del pecado, de la culpa, de la condenación y aún del poder del pecado en nuestra vida. El sábado es un monumento del poder redentor y santificador de Dios en medio del tiempo. Un monumento que puede ser levantado en todo tiempo, en todo lugar, en cada casa, en cada familia, en cada contexto, porque no necesita nada de artificio humano para ser elevado. Simplemente debe ser reconocido como un tiempo especial que Dios apartó para poder recuperar en nosotros la imagen y semejanza de Dios que se había perdido. El sábado es un día de restauración, pero durante ese día no debemos dejar de ser imagen y semejanza de Dios. No debemos dejar de ser personas misericordiosas, bondadosas y asistir al necesitado, ayudar al sufriente. Así que, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, el sábado es un precepto de Dios, obsérvalo, pero obsérvalo a la manera de Jesús, a la manera de Jesús. Obsérvalo como un discípulo
de Jesucristo y no como un fariseo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.